Dios va a usar un animal, Dios va a usar lo que sea, va a usar Dios para hablarte. Tú no puedes dejar eso, no puedes desechar eso, hermano. Porque Dios no vino aquí a buscar gente preparada, Dios no vino a buscar aquí a gente con doctrinas ni con teología de otro siglo. No, Dios vino a buscar gente. Mejor dicho, Él vino fue a prepararte en el camino. A nosotros nos vino a preparar en el camino. Dios no vino a buscar los preparados, sino a prepararnos a nosotros para ir a hablar de las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Amén. Yo quiero que nos vayamos al libro de Mateo 18:3. Libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miren que el Señor pone siempre a un niño, algo pequeño, ¿cierto? Entonces el Señor no habla tanto de un niño literalmente. Jesús parabólicamente utiliza la palabra niños o pequeños para hacernos entender que es así como estamos, pequeñito, bajito. Cuando usted llega a los pies de Cristo, usted es neófito, usted está chiquitico, está en pañales, y hay algunos que todavía estamos así, en pañales. Amén. La palabra pequeño para el Señor, Él la toma como porque Él es un sobreprotector, hermano. Y nosotros estamos tan chiquiticos y tan expuestos a las maldades del mundo. Por eso el Señor utiliza tantas veces la palabra pequeño. Amén. Por eso dice en Mateo 18:6, allí mismo dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ven, nosotros somos los pequeños. Aquel hermano que llegó y que quizás no conoce de la palabra, ese es un pequeño en las manos de Dios. Todos nosotros somos pequeños en las manos del Señor, hermano. Amén. Dios utiliza esta palabra muchas veces. Usted lee los evangelios, los 4 evangelios, y usted se va a dar cuenta que el Dios habla de pequeños, de nuestros pequeños, de mis pequeños, de los niños, porque así estamos nosotros, hermano, pequeñitos allí. Estamos en pañalitos, nosotros somos unos bebés en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Desde el inicio de la Biblia podemos ver cómo Dios se centra en lo primero. Samuel 16:7 dice: no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. La gente juzga por la apariencia, mas Dios por el corazón. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Y olvidamos que el mismo Dios se hizo pequeño. Sí, el mismo Dios se hizo pequeño para desafiar a quienes se engrandecen a sí mismos, y para eso descartan a los demás. Olvidamos muchas veces que el mismo Dios se despojó de sí mismo, se hizo pequeñito, hermano, porque no es fácil ir allá a una cruz, saber que te van a crucificar y te van a golpear tantas veces. Se hizo pequeño el Señor. Dios se hizo pequeñito. ¿Por qué usted se siente tan grande entonces? ¿Por qué a usted le dan un carguito en el trabajo y usted se siente tan grande? ¿Por qué a usted le dan un cargo en la iglesia y usted se eleva, que parece que no quisiera tocar el suelo? ¿Ah? Si el mismo Dios se humilló. ¿Tú sabes una de las cosas que no permite que la gente suba de nivel? La falta de humildad. La falta de humildad es lo que no permite que la gente suba de nivel. Porque todo soy yo sé, yo hago, yo esto, sí, pero ¿dónde está tu humildad? ¿Dónde está eso, ese fruto que el Señor quiere que tú des para que lo reflejes a las personas? Amén. Una de las cosas que el enemigo inculca en la gente que ya ha recibido al Señor,
es trabajar con la baja autoestima. Escuchen esto, hermano. Yo coloqué esto aquí porque esto influye mucho en el desánimo, la baja autoestima. Hay gente que aún dentro de la iglesia se le ha olvidado al Padre que le sirve. Hay gente que aún dentro de la iglesia sigue con inseguridades. Hay gente que aún dentro de la iglesia olvida cuál es el Dios que lo sostiene. Hay gente que dentro de la iglesia se siente fea. Y no lo hablo solo físicamente, también espiritualmente. Hay gente que dentro de la iglesia se siente lo peor. Por eso la iglesia está enferma. La iglesia está enferma por eso. Porque se sienten lo peor. Porque no sienten que son capaces. Porque llega cualquiera y canta y escucha que canta bonito. Ay, no, ¿para qué voy a cantar si su hermana canta bonito? Porque llega cualquiera y un hermano o alguien que Dios lo usa. Ay, no, pero yo me pongo a predicar y no, Dios mío. Porque hay baja autoestima dentro de la iglesia. Usted sabe una cosa, el Señor, yo siempre lo he dicho cuando me paro aquí, el Señor no se maneja por lástima, hermano. El Señor se maneja por gente valiente. Y cuando usted recibe al Señor, usted tiene que ser diferente en todas las áreas de su vida. Cuando usted recibe al Señor, esa autoestima se tiene que ir. Que en su casa su esposo le dice que está desgreñada. Bueno, mi amor, mi Dios me quiere así y me ama. Usted tiene la autoridad para decirlo. Que en el trabajo le dicen, ay no, pero es que tú mira cómo estás vestida. Bueno, a Dios le encanta esta ropa que yo uso, ¿verdad? Pero usted tiene que empezar a cambiar su lenguaje, porque una de las cosas que a veces nos sentimos bajos es por eso. Para que usted logre esa grandeza que el Señor quiere en su vida, usted tiene que cambiar su mentalidad. Y aquí hay gente así. Y la gente está enferma por eso. Y la gente no quiere decir nada porque llegamos a la iglesia y ya nos ponemos un escudo. No, yo qué tal decir eso. No, por favor. Yo cómo voy a decir eso. Le voy a decir al pastor que me siento mal. Pastor, mire, me pasa esto. Me siento fea, pastor. Usted tiene que dejarse de eso, hermano. No hablo solo con las mujeres, con los hombres también. Amén. Refleje ese gozo que el Señor le ha dado. Refléjelo en esta mañana. Alábele al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que se note que Él cambió su lamento en valle. Esta baja autoestima provoca desánimo en la gente. La gente anda desanimada porque el pastor escogió a talcito. Porque, mira hermano, enfóquese en lo suyo. ¿Usted se imagina qué pasó de ahí para adelante que hizo Zaqueo? Yo me imagino que hizo grandes cosas. Cambió su vida, o sea, él revirtió porque él puso a su disposición. Y usted tiene que hacerlo en esta mañana. Usted tiene que quitarse esa mentalidad. Con mi esposo hablábamos de cuando inició el año y él me dijo, la mentalidad del pobre vamos a sacarla de nuestra casa. Y votamos hasta lo que estaba bueno, lo votamos, porque le dije, vamos a traer cosas nuevas a mi casa. Y usted tiene que hacer eso en esta mañana. Porque te apoderas de cosas viejas. Te apoderas de cosas viejas en tu vida y entonces acumulas ahí. Y eso te causa tristeza. Y eso te trae desánimo. No, hermano. Dios quiere que tú seas grande. Dios te quiere llevar de lo bajo a la grandeza. Amén. Y usted tiene que demostrarlo. Yo no creo en un evangelio de pobre. Yo creo en un evangelio, y no estoy hablando de prosperidad. Yo creo en un evangelio de gente que se levanta para adorar al Rey de Reyes, aún en la tristeza, aún en la enfermedad, aún en cualquier situación. Tal cual como lo hizo Zaqueo. A su casa llegó la salvación. Usted se imagina el gozo con el que dejó el Señor a Zaqueo ahí. Dios mío, yo me imagino que él fue, habló a todo el mundo, le dijo, mejor dicho, no paró de hablar. No lo dice la Biblia. Estoy parafraseando. Amén. Entonces tenemos que aprender nosotros a apoderarnos de eso. El Señor no te quiere ver allí mínimo. El Señor te quiere ver grande.
Amén. El Señor quiere que tú seas algo diferente. Ponga, ensordezca sus oídos carnales y empiece a despertar los espirituales. El problema es que escuchamos mucho, hablamos mucho. Voy a hacer esto, voy a hacerlo. No hable, hermano. Cuando vaya a hacer algo, hágalo usted solo. Porque el enemigo está allí pendiente de lo que usted va a hacer y va a mandar gente para que ese plan se caiga a tierra. Entonces aprenda a ensordecer sus oídos carnales. Ese es el problema de nosotros muchas veces. Usted se imagina que Zaqueo se hubiera quedado ahí y hubiera escuchado a los fariseos: ay no, Señor, váyase, porque no, yo no soy digno que usted esté aquí en mi casa. No, él no lo hizo, porque él sabía que el que estaba ahí era mayor que todos. Él dijo: aquí en mi casa, este es el que manda. Usted tiene que decir así en su casa: este que está aquí en mi casa es el que manda y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabe de Dios. Aleluya. Mire, yo me tomo como ejemplo ahorita, hoy en día, porque cuando fuimos en enero a mi casa, a la casa de mis papás, yo, hermano, pude ver el cambio en mi papá hacia mí. Yo no fui muy querida, hermano. Y no lloro de tristeza, lloro de alegría. Yo no fui muy querida. Pero cuando estuve allí en mi casa tienen la costumbre de tomar, de beber, y los días que estuvimos no lo hicieron. Respetaron que habían hombres de Dios en su casa. Y cuando mi mamá me hacía algo, porque las abuelitas son una bendición. Mi abuelita guarda todo, él esconde todo, ¿sí? Y mi mamá le daba rabia a eso. Y cuando mi mamá veía eso que nos hacía, mi mamá se le enfrentaba y le decía: usted no sabe con quiénes estás hablando, a quién le estás negando algo. Y yo me gozaba, yo le decía a mi esposo: amor, mira lo que pasó, eso nunca había pasado en mi casa, hermano. Porque yo fui una hija adoptada. Amén. Hace poco conocí a mi verdadera mamá, pero nunca había pasado eso en mi casa, porque mis hermanos, que son menores, sobre ellos sí había permisividad, pero sobre mí no había justicia. Y yo me fui a la presencia del Señor y le dije: gracias, Señor. Y vi a un papá abrazarme con amor. Y vi a un papá que en una playa me dijo: estoy orgullosa de la madre que eres. Cuando nunca me lo dijo, mientras estuve joven, me lo dijo en la playa. Estoy orgullosa de la mamá que eres, de la mujer que eres, estoy orgulloso. Y eso llenó mi corazón, hermano. Porque quiere decir que no es que lo esté haciendo súper bien, pero que esas oraciones que le he hecho al Señor han surgido efecto. Y si Él lo hizo conmigo, con ustedes también lo puede hacer. Hay gente que ha sido tan maltratada por su familia, por su esposo, por su esposa, aún por sus hijos, que se han sentido mínimos, que les da miedo hablar, que les da miedo abrir la boca. Y usted tiene que aprender en esta mañana, hermano, que usted debe ir a la presencia del Señor y poner eso. Ponerle eso allá al Señor, para que el Señor, no será hoy, no será mañana, yo no sé cuándo será, pero el Señor te va a dar la victoria. Si ese esposo te dice fea, si ese esposo ya no te quiere, ese esposo va a llegar arrodillado y te va a decir: te amo. Esa mujer va a llegar arrodillada y te va a decir: te amo, perdóname por todo lo que te he hecho. Ese hijo va a llegar rebelde como sea y te va a decir: mamá, papá, perdóname por todo el dolor que te he causado, perdóname. Pero sí se puede, hermanos, sí se puede. Cuando usted descubre que Dios te da esa grandeza, sí se puede. Si ya conmigo lo está haciendo el Señor, ¿cuánto más con ustedes? Amén. Apláudele al que vive en y entonces pasamos de lo bajo
naturaleza y ahora vamos con lo vil, de lo vil a la excelencia. Y estaba yo leyendo el libro de Hechos y sí voy a hablarles de Pablo, porque sé que la mayoría saben que la conversión de Pablo fue algo maravilloso. Amén. Pero antes de entrar yo a Hechos, yo me quedé viendo cada uno de los discípulos y sus actitudes. Toditos eran viles. ¿Usted se imagina un celote? ¿Qué era un celote? ¿Qué era un celote? Era un asesino. Un celote era un asesino, eran judíos, pero se reunían y formaban complot para matar a los romanos que los tenían allí martillados a toda hora. Eso. Era una secta. Y el Señor de la nada vio a Simón el celote y le dijo, vamos, sígueme. ¿Qué diríamos nosotros hoy en día donde llegara el Señor a una cárcel? Donde Pablo Escobar estuviera vivo, no vayamos muy lejos, y llegara el Señor y le dijera a Pablo Escobar, sígueme. Ay, Jesucristo, esto se vuelve un caos este país, este mundo, porque todo el mundo se va a ir en contra, pero así es el Señor. Y Simón el celote era un vil ladrón, era un vil asesino, mataba sin piedad, pero a él escogió el Señor, porque Dios hace como él le da la gana. Y usted y yo no nos corresponde censurarlo ni estarle diciendo, ay, ¿por qué, Señor? Ay, ¿por qué? Porque así somos aquí en la iglesia. Sí, no me digan que no, porque sí. Aquí en la iglesia el pastor pone a alguien a decir, venga hermana, ore por la ofrenda. Una hermana que nunca ha subido, pastor, esa hermana, Dios mío. Y le ponen todos los calificativos del mundo. El Señor hace como él le da la gana. Y Él es la autoridad de aquí, es la cabeza de aquí, después de Cristo. Amén. Y si Dios le dice a él, coloque al hermano Alexander aquí a predicar, Él lo hace. Así a usted chilla y se pare las pestañas, como dice mi mamá. Pero así lo va a hacer el Señor. Entonces fíjense que Simón el celote, que era un asesino, era una secta, era algo que no valía, pero el Señor lo escogió. Y no nos vamos muy lejos. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un recaudador de impuestos. Eso era lo peor para los judíos. O sea, él era como sarna en la sarna cuando le echan sal, algo así. Los judíos lo veían y uy, no, ahí viene este ya, ush. Imagínense usted. Él era el cobradiario de los judíos. Sí, así mismo es. Y el Señor le dijo, Mateo, vente y sígueme. Imagínense ustedes que el Señor venga ahorita y haga eso. Ay, Dios mío, se levantan todos los fariseos, los seduceos, todos los que terminen en seos. Porque así, esa es la naturaleza del ser humano. Y estoy segura que el Señor fue juzgado por eso. Estoy segura que el Señor, mientras iba pasando por Jericó, por otras ciudades, con ese poco de gente loca que escogió para que fueran sus discípulos, ¿verdad? La gente iba diciendo, ay, pero mira a este que a quien está usando para que lo sigan, para que hablen. Los mandó a hacer milagros a diferentes ciudades. Imagínense usted, si el Señor hubiera sido otro, una persona, el Señor viene y se va directamente a donde estaban los fariseos que sabían de ley, ¿verdad? Y escoge 12 sacerdotes. No, pero Él no lo hizo, porque Él vino a romper con eso, hermano. No es que Él vino a acabar con la ley, no, sino que ellos tenían sometido al pueblo con leyes que ya habían sido de hombres, no estaban estipuladas. Entonces, para el Señor, para mí y para todos nosotros, los discípulos eran viles. Eran personas que no merecían nada, y Dios los fue haciendo excelentes en su reino. Y Dios los fue preparando, y Dios los fue puliendo. Y el que era mentiroso ya no mentía, y el que robaba ya no robaba, y el que mataba ya no mataba. Eso eran los discípulos. Dios
no vino aquí ni vino desde el cielo, mira y dijo, no, ya tengo allí escogido los 12 santos inmaculados que no tocan el piso. No. Él tenía allí 12 ya preparados que fue mirando y fue diciendo, wow, estos van a ser el ejemplo para que la gente cambie. Por eso Dios muchas veces utiliza gente así que usted la ve que dice, uy no, qué horror. Bueno, ese horror Dios lo convierte en algo bonito. En el pueblo de mi esposo, de donde venimos, hay un hombre que eso fue, los sindicalistas en Venezuela son lo peor. Los sindicalistas, y ese hombre fue sindicalista, y ese hombre, Roy Latán, ¿es que se llama? Roy Latán, no es ese nombre, Roy Latán. Y el hombre era terrible, había matado gente, eso era, bueno, pues eso no tenía remedio ya el hombre, eso ya estaba, pero estaba echado a perder, como dicen ustedes. Y ustedes se imaginan el hombre que hoy en día, cómo llena altares, porque el Señor nos sacó de allí, de lo vil y menospreciado. El Señor te saca para avergonzar a los sabios y a los fuertes. A Él los sacó, y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que ha llegado a los pies del Señor por medio de ese varón, por medio de ese hombre que mataba gente, que era sindicalista, que hacía revueltas. Ese hombre hoy en día es tremendo predicador, hermano, un evangelista del Señor. Y hay gente que se le ha levantado, gente con la que quizás tuvo problemas, se tuvo que enfrentar a gente que tenía cuentas pendientes con él, pero el Señor le dijo, vaya que yo le voy a dar la victoria. Lo podían haber matado, pero no lo mataron, porque cuando el Señor va a hacer algo, lo hace completo. Y el Señor lo hizo completo con él. Hoy en día es un evangelista del Señor. Yo lo bendigo donde quiera que él esté. Amén. Y usted se pone a ver toda esa gente, cuando usted ve historias en el Facebook, en el Instagram, en TikTok, hay gente que ni siquiera, hay gente que fue bruja, hay gente que hizo cosas que no debían hacer, pero como el diablo no sabe que él le sirve a Dios, amén, él le sirve a Dios, y esa gente se convirtió al evangelio, y esa gente ya saben lo que se mueve en ese ámbito, y entonces ya tienen cómo ir a guerrear en contra de lo que ellos levantan. Amén. Para eso nos saca de ahí el Señor, para que nosotros tengamos conocimiento, para que sepamos qué potestades hay, qué funciona en el ámbito espiritual. Por eso es que nosotros no podemos decir, ay, no, ese fue el brujo, pero Dios lo cambió, hermano. Dios lo cambió. Usted no sabe por qué el Señor hace las cosas. No le parezca que eso es algo, ay, del otro mundo. No, eso desde el principio de la Biblia se ve. El Señor hace como Él quiere, mis hermanos. Todos ellos, Mateo, Simón, todos ellos tenían cosas que no agradaban, pero el Señor los escogió. Y me voy ahora con este apóstol, que quede Raquel el apóstol, porque no es fácil, hermanos, ser de un bando y cambiarse a otro. No es fácil, hermanos, cuando tú fuiste un verdugo, llegar a ser un mártir. Y no es fácil porque hay gente que se va a levantar y te van a acusar y van a intentar matarte, van a intentar hacer cosas contra ti. Por eso les invito a que leamos el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 9. Dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano
le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Hace días no sé a quién fue que le pregunté algo sobre Pablo, sobre Saulo, no recuerdo, fue de aquí a la iglesia y no sabía quién era Saulo. No sabía quién era Saulo. ¿Quiénes saben quién fue Saulo? Dice que antes de ser, es conocido en todo el mundo como uno de los mayores misioneros cristianos. Amén. Pablo fue el mayor misionero cristiano que hubo en la palabra de Dios. Fue instruido por el rabino Gamaliel. ¿Amén? O sea, él fue de padres judíos y fue, digámoslo así, fue nacionalizado en Roma, digámoslo así. Sí, digámoslo así. Pero era de padres judíos. Pero hubo un rabino que le enseñó sobre la ley y que la tenían que cumplir a cabalidad. Es decir, Pablo era un fariseo que persiguió a los seguidores de Jesús. Saulo era eso. Antes de ser Pablo, la Biblia nos habla de un verdugo, de un anticristiano celoso porque seguían a un Cristo y no se regían por la ley. Ese era Saulo. Escuche bien, Saulo. Se dice que Saulo estuvo presente en el juicio de Esteban, porque dice la palabra de Dios que en Hechos 7:58 que los verdugos de Esteban pusieron sus vestiduras a los pies de Saulo. Es decir, que él fue como partícipe de la sentencia de Esteban, que murió apedreado. Amén. Dios sabía que Saulo tenía, escuchen bien, porque el Señor es inteligente. El Señor es un hombre, yo siempre digo en el buen sentido de la palabra, que Dios es meticuloso. Dios todo lo planea así, bonito. Y dice, Dios sabía que Saulo tenía la educación y que su ciudadanía como romano iba a contribuir a su éxito como misionero cristiano. Amén. Es decir, que el Señor no está loco. Qué pena decírselo. El Señor sabía qué instrumento iba a usar para ir a hablar a todas esas ciudades. Amén. Pablo, ya después, cuando el Señor le hace la conversión a Saulo, se convierte en Pablo de Tarso. Amén. Y no obstante a eso, él es el autor de algunas de las cartas que se llaman Paulinas, de hecho. Las cartas Paulinas. Es el autor de Romanos, de Primera y Segunda de Corintios, de Gálatas, de Filipenses, de Primera de Tesalonicenses, de Filemón. Todas estas epístolas fueron inspiración de Pablo. Y usted se pone a ver toda esa vida del apóstol Pablo, lo que pasó. Este hombre fue maravilloso, de verdad. Decir en medio casi de la muerte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso ninguno de nosotros lo va a decir, hermano. Hay que tener una convicción muy grande, porque cuando usted vea una guillotina que le va a cortar aquí, ay, yo no sé, uno tiene que estar muy parado en la brecha, mi hermano, para poder soportar eso. Y Pablo lo hizo. Pablo era vil. A Pablo no le importaba entrar a las casas, sacar a las mujeres, matar a los niños, a toda esa gente que seguían a Cristo, pero a eso lo revirtió el Señor. Fue lo que dije al principio, lo revirtió el Señor y lo volvió en excelencia. Amén. Por algo le dicen el apóstol de los gentiles. Pablo nos vino a hablar a nosotros, no tanto a los judíos, sino a nosotros. Él dejó esas cartas para nosotros, para que las lleváramos por práctica en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos de aquí las llevan por práctica? Ay, no, Señor Jesús. ¿Cuántos de aquí las llevan por práctica? Bueno, ya subí un poquito más. Pero usted se pone a leer cada carta, lo que pasó el apóstol Pablo, el estar encerrado en una prisión y el hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo. Eso lo es todo en nuestras vidas, hermano. Hay gente que está presa aún libre. Hay gente que está presa aquí sentada.
Nosotros decimos, ay, los presos de la cárcel, pero ellos pueden estar más libres que tú y que yo. Porque no hay peor cárcel que la cárcel espiritual. No hay peor cárcel que el sentirse que no tenemos salida. Y Él nos dio a mostrar que el Señor, que en Él todo lo podemos, que Él es nuestra fortaleza. Él nos dio a enseñar eso, hermano. ¿Y por qué usted se atribula tanto? ¿Y por qué usted muchas veces, ay, sí, el Señor es mi pastor, no me faltará, pero cuando te falta algo, entonces se te olvida que el Señor es tu pastor? ¿Y por qué te derrumbas cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si todo lo podemos en Él es el que nos da la fortaleza, hermano. Yo he oído testimonio de gente que ha perdido mamá, papá. Mira, estuvimos allá en Playa Blanca y el muchacho que canta contaba su historia. Y perdió su mamá, perdió su hermana, perdió no sé quién, el muchacho anda solo en la vida, pero anda con Cristo. Y uno se queja, ¿verdad? Uno se queja porque al muchacho se le cae o se le enferma. Hay gente que vive peor que nosotros, hermanos, que pasan por procesos más difíciles. Gente que le arrebatan hijos, gente que hacen... Mira, ahorita se está viviendo una ola de violencia en el país. Y he escuchado en las noticias mujeres que lloran porque sus hijos son arrebatados por estos grupos armados para llevárselos, para recluirlos allí dentro, en la selva, donde nunca más los van a volver a ver. Porque así pasa aquí en Colombia. Esto no es como Venezuela, que aquí vienen y chévere, se van y saludan a la mamá y siguen. No, aquí se los llevaron y hasta luego, si te vi ni me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Amén. Sí, somos viles, claro que sí. Cuando usted miente, usted es un vil mentiroso. Cuando usted peca, usted es un vil pecador. Somos viles, hermanos, todos. Pero el Señor nos puede llevar a la excelencia. Pero el Señor puede ir puliéndonos en el camino. No se necesita que usted tenga que hacer tantas cosas para que el Señor venga y oiga lo que tú tienes que decirle. No, el Señor solo necesita que vayas allí y tengas un convertimiento verdadero. De eso se trata. Cuando usted lee en Corintios, lo vil y menospreciado en primera de Corintios 1:28, que dice, y de lo vil y menospreciado te sacó Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Hay gente que lo utiliza para cualquier cosa. No, yo no lo veo así. Yo lo utilizo en mi vida, yo lo llevo a mi vida personal. Yo digo, Señor, yo fui tan mala hija, fui tan mala hermana, pero tú te placiste, Señor, en convertirme en algo bueno. Tú viste en mí lo que los demás no vio. El Señor vio en ustedes lo que los demás no vio. Usted está aquí porque el Señor te vio. Y no importa lo que seas ni lo que haya sido, el Señor te quiere así. Y Él te va a ir renovando el pensamiento. Y mientras más vaya buscándolo, más el Espíritu Santo va a empezar a convencerte de ese pecado. Y vas a empezar a decir, es que lo estoy haciendo mal, es que ya no quiero seguir así. Pero eso es cuando tú dispongas tu corazón al Señor. Por eso nosotros no podemos estar hablando de gente del pasado que se convirtieron al Señor. Gente que tiene un pasado feo que se convirtieron al Señor. Hay que ser muy delicado con eso, hermano. A mí no me gusta cuando empiezan a hablar. Cuando empiezan a decir que el cantante aquel que se convirtió, que aquellito, que el otrico. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque esa persona puede estar haciendo más que tú y que yo. Esa persona puede estar ganando almas para el Señor mientras tú estás condenándolo. Y lo he visto. Gente que se expresa de la gente que se ha convertido, que hoy en día le sirven al Señor en diferentes áreas. Porque al Señor no solamente uno le sirve aquí parado, no, al Señor uno le sirve donde uno esté, cantándole al Señor, alabándole al Señor, yendo a hacer misiones. En todo momento nosotros le servimos al Señor. Amén. Pero a mí no me gustan esas expresiones despectivas. Hace tiempo
tiempo, no sé quién fue que escuché. No sé si fue en esta iglesia, no lo recuerdo. Pero había alguien cantando, el marihuanero ese. Ahí está el marihuanero. Ese marihuanero que llaman así, ha ganado muchas almas para el Señor. Mucha gente ha llegado a los pies del Señor. Y qué delicado es usted condenar a alguien sin usted saber qué intimidad tenga esa persona con el Señor. Usted no puede hablar despectivamente así de la gente. Porque ni usted ni yo estamos allí. Usted y yo no somos ni omnipresentes ni omnipotentes. Aquí el único que es así se llama Jesucristo. Y usted y yo somos los que saben, y él y la persona es la que sabe cuál es la intimidad que tiene. Y yo siempre digo, si tiene el respaldo del Señor es porque hay intimidad. Si el Señor está allí y lo apoya es porque hay intimidad. Porque el Señor no apoya las cosas que no son sanas en su nombre. Amén. Entonces nosotros no podemos estar allí. Dios usa a quien Él quiera, como lo dije desde el principio. Dios te va a usar a ti, hermana Noelia, para hablarle a mucha gente en tu barrio del Señor. Dios va a hablarle a tu hija Janet también, para que ella vaya donde quiera que esté, en la universidad, en su trabajo, no sé. Donde quiera que ella esté, lo va a hacer. Dios te va a hablar a ti, mujer, que quizás ha sido despreciada, que quizás ha sido pisoteada. Aquí, ¿cuántos hemos sido pisoteadas? No me diga que no, aquí hemos sido pisoteadas. Aquí hay gente que ha sido menospreciada, pero aquí está. Porque al diablo hay que ponerlo en vergüenza. Porque él puede decir una palabra contra nosotros. Hermanos, quería traerles esta palabra hoy porque yo me sentía. Hablaba sobre que ella sufría de ansiedad, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a despojarnos. Eso es una manera de despojarse del viejo hombre. Mi hermano, aprendí a valorar lo que tengo. Aprendí a valorar a mi familia. Aprendí a valorar cada cosa que el Señor me da. Porque son gente que tiene mucha necesidad. Pero en medio de su necesidad, ahí está el Señor. Y hay un gozo incomparable en ello. Y yo le decía, Señor, porque aunque ya hicieron el llamado, la gente no quería aceptar al Señor, mi hermano. Pero no era porque no quería, porque el pastor quizás no hizo un buen trabajo. No, es que en realidad la gente no quiere. Pero sabe una de las cosas que el Señor me ministraba y me decía, la gente tiene miedo. La gente tiene temor de lo que lo puedan catalogar cuando lleguen a los pies de Cristo. Hay mucho señalamiento. El Señor me ministraba y me decía, la gente no está creyendo en este evangelio de hoy en día, porque la iglesia se están levantando gente que están siendo tropiezos para sus propios hermanos. El Señor me ministraba eso y yo lloraba. Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que esto pase dentro de la iglesia? Por eso yo traje esta palabra. Ya la había preparado desde hace días, pero el ir allá me la reafirmó. Y por eso yo la traía preparada hoy. Yo decía, Dios mío, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos dañándonos nosotros mismos? Antes de continuar, de venir a la administración, les voy a contar una historia. Esta hermana ya partió con el Señor. Ayer yo posteé algo en el estado, mucha gente me escribió, que fue un pensamiento de ella, porque ella asistía a una iglesia. Y esta hermana sentada, una vez ella era muy gordita, ella tenía un problema de obesidad, y una vez sentada me dijo, hermana, ya no puedo más. Estoy cansada de que el líder de la iglesia me mire con conveniencia, porque tengo dinero. Estoy cansada de que se pongan máscaras y muestren ante la gente lo que no son. Estoy cansada de eso, hermana. Ya no quiero ir más para la iglesia. Me acordaba ayer de esas palabras de la hermana Rocío, que ella partió con el Señor. Y me acordaba que en su sufrimiento ya no podía hacer nada, porque era muy obediente al Señor, mi hermano. Era muy obediente, aunque sabía
que estaba quizás en el lugar equivocado. Ella fue obediente hasta lo último. Ella se quedó allí sirviéndole al Señor. Pero cuando ella muere, ya nosotros no asistíamos a esa iglesia. Cuando ella muere, su hija me llamó. Laura me dijo: hermana, yo quiero que vengas al entierro de mi mamá. Tú, tu esposo, porque nos tomó mucho aprecio. Era una persona con mucho dinero, ¿verdad, amor? Era una persona con mucho dinero en Ecuador, allí donde vivía. Y cuando estábamos allí ya enterrándola, Laura me abrazó. Laura me abrazó y me dijo: hermana, yo sé lo que mi mamá te dijo porque antes de morir me lo dijo. Y yo ayer me entristecía recordando lo que la hermana Rocío me decía. Porque él murió con tristeza. Murió lastimada por la iglesia. No hubo nadie que fuera a consolarla. Porque somos sabios en nuestro propio entendimiento, hermano. Porque no nos doblegamos. Y así hay gente dentro de la iglesia, callada, por temor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a hacer un remanso para nuestros hermanos. No juzgarlos. El pastor comete errores, la pastora, yo, mi esposo, todos cometemos errores, hermanos. Pero para eso Dios nos ha hecho, para comunicarnos, para expresar esos errores. Y yo ayer me quebrantaba, yo decía: mi hermana murió lastimada. Murió lastimada mi hermana Rocío. Y Laurita, cuando me abrazó, me dijo: fuiste la única hermana que escuchó a mi mamá. Fuiste la única que se tomó el tiempo para ir a su casa a orar por ella. Fuiste la única que estuvo allí siempre con ella, en un mensaje, en una videollamada. Recuerdo que cuando mis pastores, los papás de Luis, se fueron para Venezuela de nuevo, ella nos llevó para el terminal. Hermanos, y les puedo decir que son gente maravillosa. Pero qué tristeza da que el propio pueblo hiera a su propio pueblo, valga la redundancia. Aquí nosotros no somos mejores que nadie. Aquí el único mayor y mejor se llama Jesucristo. Aquí todos somos viles. Aquí todos hemos sido bajos. Aquí todos hemos hecho cosas malas y las seguimos haciendo. Aquí nosotros todos los días pecamos. Aquí no hay nadie más que nadie. Aquí todos somos iguales. Así que si a ti, hermano, te dijeron en algún momento que tú no sirves, sea de la iglesia, no sea, usted dígale: yo sí sirvo porque Cristo me escogió a mí. Empieza a hablar como grande en el reino. Empieza a hablar como grande, mujer, porque Dios te va a dar la victoria sobre eso. Empieza a hablar como grande. Eso que estás atravesando, o que quizás te atravesaste, déjalo atrás y dale un vuelco a tu vida, para que la vileza que has tenido, el Señor la convierta en grandeza. Amén. Yo quiero que hoy se levanten. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, porque hoy aquí todos van a reverdecer en esta mañana. Aquí hay mucha gente que le han llamado tierra seca. Aquí hay mucha gente que le han dicho: tú no vas a hacer nada en la vida. Sea papá, mamá, quien sea, se lo han dicho. Tú no sirves. Pero usted va a reverdecer como la vara de Aarón en esta mañana. Usted va a reverdecer, vamos, no lo escucho. Usted va a reverdecer en esta mañana. Amén. Usted va a empezar a creer en las promesas de Dios hacia su vida. Usted no le importa si papá y mamá no lo quieren. Allá arriba hay un papá que te ama. Hay un papá que, mejor dicho, te escogió a ti. A todos nosotros nos escogió. Amén. Disponga su corazón en esta mañana. Disponga su corazón en esta mañana, mi hermano. Allí donde usted está, órale al Señor. Dígale al Señor: tierra seca.
una persona diferente. Y Él va a empezar a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Pero tú tienes que empezar a creer, porque lo que Dios va a hacer contigo es maravilloso. Tienes que empezar a creer, tienes que doblegarte. No tomes en vano la palabra que el Señor te entrega, porque Él te ama, hija. Él te ama. Él te ama y ha usado a esta mujer que es tu madre para saber guiar y hablarle de su amor y de su misericordia. Así que hoy te coloco en las manos del Señor. Tú vales mucho para Él. Y yo quiero que de aquí hoy salgas con esa mente renovada, de que así la gente te diga que no se puede, en el nombre de Jesús. Amén. Santo eres, Señor. Tú reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que vivo, destruyó, reverdecerá. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a tu favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a tu favor. Bendito sea, Señor, por cada persona que está hoy aquí, por cada hermano, Padre amado, por cada hermano que dispuso su corazón hoy en este lugar, por cada hermano que se ha sentido menospreciado, Señor, por cada hermano que se ha sentido lastimado, Padre amado. Señor, yo te pido que seas tú sanando su corazón, que seas tú, Señor, ensordeciendo esos oídos ante cualquier dardo del enemigo, cualquier palabra que venga, Señor, a hacerlos sentir menos, que venga a desanimarlos en el nombre de Jesús. Yo coloco en tus manos a cada siervo, Señor, a cada hermano que hay en este lugar. Lo coloco en tus manos, Señor. Solo tú conoces, Padre amado, lo que ellos están pasando. Solo tú conoces, Señor, ese sacrificio que quizás están haciendo. Solo tú conoces su lucha. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos levantado contra nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, cuando los hemos visto tan pequeños, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Moldea nuestro carácter. Enséñanos a ser como tú, mansos y humildes, Señor. Enséñanos cada día, Padre amado, a ser como tú. No permitas, Padre celestial, que el enemigo venga, Señor, con habladurías, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo pongo este pueblo en tus manos, esta iglesia, Señor. Pongo a sus pastores, Señor, porque muchas veces no sabemos que ellos también son golpeados, Padre amado. Ellos también son golpeados por nosotros, Señor, por las cosas que muchas veces decimos, Padre celestial. Te pedimos perdón, Padre amado, porque lastimamos con nuestra lengua, Señor, cuando azotamos, Padre amado, a nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser como tú.